Hecho. Hola, Patis. Hola, Danilo, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues aquí, pasando el confinamiento como podemos. Pasando el confinamiento como podemos. Bueno, hago en el tiempo que alguien se conecta, mira, ya tenemos un poquito de movida, en el tiempo que alguien se conecta hago una muy rápida presentación de esta serie de charlas que estoy haciendo. Bueno, así, aquí, intentando cosas, tú sabes que yo también por trabajo me ocupo de vídeo, de comunicación digital y siempre voy hablando, hay que hablar sobre tu pasión, hay que hablar sobre tu pasión. Y al final me he dicho, oye, pero yo realmente hablo solo de trabajo, a ver si empiezo yo también a hablar sobre mi pasión. Y dale, y entonces como que hace 5 días me pensé eso, me abrí un canal de rugby y hice dos, tres live, y una en inglés, una en italiano, y ahora me pensé, la primera en castellano, bueno, no podía no ser que con mi compañero de 1000 batallas, Jaume Capell. Vale, o sea, solo porque somos amigos, ¿eh? Claro, solo... no por eso, no solo por eso. Y bien conocido como Patis. Entonces, el mundo del rugby te conoce así, ¿no? Sí, todo el mundo. De hecho, cuando estoy en el campo, si me llaman por mi nombre, ni me giro, porque ya lo tengo yo también integrado. Si te dicen Jaume, dices, oye, ¿es que hay un chico que se llama Jaume o qué? Y bueno, claro, yo lo sé, pero para los que no lo sepan, ¿desde dónde sale Patis? Bueno. ¿O es un secreto? No, que va. Porque Patis es de patillas, también me llaman patillas porque cuando empecé a jugar, cuando era joven, llevaba las patillas muy, muy largas y así con una estética rockabilly y tal, entonces me llaman el Patillas. El Elvis Presley de los campos de rugby. Elvis Presley quedaba como muy presuntuoso, entonces pues Patillas. En la universidad me empezaron a llamar Elvis, pero dije, no, me llaman Patis. No, dice, Elvis ya me parece demasiado. Ya demasiado. Vale. Entonces, Patis, al principio, cuando he abierto ahora esta live, el programa aquí te pide de poner un título. Y después a veces lo voy cambiando, pero ahora me lo pensé, digo, ¿cómo puedo marcar, definir Patis? Y me pensé a eso, que tú en el mundo del rugby eres muchas cosas, porque eres exjugador. No exjugador, eres jugador, ahora veterano y antes bueno, ¿en qué jugaste? ¿En qué liga llegaste a jugar? Yo llegué a jugar hasta era Nacional Española, que es lo que ahora es la división de honor B, digamos. La división de honor. ¿Jugaste al nivel más alto que hay en España? No, en la B, digamos. Era a nivel nacional, pero regionalizado. Vale. Entonces, era paso previo. Vale, entonces, exjugador de buen nivel, jugador veterano de gran nivel, sobre todo en los tercer tiempos. Bueno, ahí me defiendo. Pero no solo, eres entrenador, porque ahora estás entrenando el sub-14 de CEU, ¿correcto? Y eres padre, porque eres padre de una gran jugadora del equipo femenino del Barça, que la Alba, que tuvimos juntos el honor de entrenar también en sub-14. Y encima estás bastante metido también en... Es más, soy también marido de jugadora. Y marido de jugadora. No, y encima estás también bastante metido en la política, decimos, del rugby catalán. Bueno, sin rol preciso, pero bueno, te interesas, participas a reuniones, estás un poquito también con conciencia civil de rugby, decimos. Pues
Pues eso me salió a la cabeza. Entonces digo, hostia, la primera pregunta que quiero hacerle a Patis es, ¿qué es por ti el rugby? Bueno, pregunta filosófica. Pero... No, pero es eso, ¿no? Realmente al final es una gran pasión. De hecho, ahora mismo he sido yo, cuando tú me has dicho, bueno, voy a hablar contigo y tal, así del rugby 360 grados, porque tú has sido todo en el... Y digo, ostras, me está sorprendiendo a mí mismo, ¿no? Porque no soy consciente, digamos, de eso, ¿no? Y lo que lleva a decir que, claro, esto es una pasión que llevas dentro y que te lleva a meterte y a involucrarte de una manera muy intensa en todo, ¿no? Entonces, yo empecé jugando. Además, quizá es como muy... ¿no? Mi trayectoria en el rugby, que dices, bueno, he sido todo, pero no he sido de nada. O sea, tampoco, ni mucho menos he tenido ningún rol importante en el rugby y tal, pero sí que me he estado moviendo y me ha llevado, digamos, a todo eso. Pero digo, mi evolución en el rugby ha sido como muy típica en el sentido de que me ha arrastrado el rugby, esta pasión, porque yo empecé de mayor. Yo empecé en la universidad con 19 años ya y de pequeño había estado un año haciendo un año de rugby con una escuela que estaba iniciando una colaboración con un club y tal, y un amigo mío me dijo, oye, ¿te quieres apuntar y tal? Pero nada, fue un año, éramos muy pocos chavales, no teníamos para hacer equipo, no estábamos en ninguna liga y bueno, pasó el año escolar y no seguí. Pero quizás eso ya me dejó esa semilla adentro y ya estando en la universidad conocí a mi gran amigo Rafael Vera, un gran jugador. Ese sí que fue un jugador muy importante en el Barça, una de las figuras clave. Había jugado en la Catalana también. Es un gran jugador y un gran amigo. Y en la universidad, que también teníamos equipo de rugby, me dijo, oye, ¿por qué no te apuntas al equipo de rugby de la universidad y tal? Vamos a hacer partidos y ya más o menos nos entrenamos entre nosotros y ya te enseñaremos a jugar y tal. Y entonces ahí digo, oh, pues mira, yo de pequeño había jugado, pues va, me apunto, ¿no? Y ahí es donde me quedé enganchado. Enseguida me gustó mucho. Yo no había hecho deporte además de joven. Pero así de repente, ya el primer entreno, ¿cuál fue el momento que te hizo el clic de... o sea, fue el pisar el campo, coger el balón, empezar a correr y tal. Ostras, pues oye, pues sí, ¿no? Y empezar a placar, oye, pues esto me gusta. Esto mola, ¿no? Y ya me apunté. Y además, digamos, tuve una progresión muy rápida y al curso siguiente o quizás a final del curso, Rafael me dijo, oye, fue en el momento en que el Barça Senior se estaba refundando tras unos años en que había desaparecido el equipo senior. Y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a Barça? Y yo decía, pero si yo acabo de empezar a jugar y tal. Bueno, es igual, pero tú ven, estamos haciendo el equipo y tal. Y entonces ya de ahí ya pasé enseguida al rugby federado. Allí estuve jugando muchos años. Las 2 últimas temporadas también acabé en el CEU. Y ya luego tuve a los niños y tal y no podía compaginar ya los entrenamientos y los partidos y ya lo dejé. De hecho, abandoné el rugby durante casi 7, 8 años. Me alejé totalmente del rugby, me desconecté completamente. Incluso con mi mujer, que ya os he comentado, que ella también es jugadora. Y habíamos hablado con ella, oye,
que cuando los niños crezcan y tal. Y la verdad es que tampoco nunca habíamos pensado decir, no, pues que jueguen a rugby, ¿no? Y en un torneo de rugby playa, pues los niños estaban por ahí jugando, se pusieron a jugar con las veteranas del Bonanova y a la vuelta de la playa me acuerdo que precisamente Alba, la pequeña, dijo, oye, nos lo hemos pasado muy bien, ¿por qué no nos apuntamos al rugby? Y entonces ahí ya, pues pensé, bueno, pues ahí ya volviste en la máquina. Entonces ya fue pisar otra vez el campo para llevar a los niños al entreno y tú lo sabes y cualquiera que esté metido en el rugby me va a comprender, a la que llevaba ya un entreno y medio ya estaba con el pie en medio del campo, oye, te ayudo con los niños, no sé qué, oye, mira, te paso la pelota. Yo siempre digo que el rugby es muy difícil vivirlo alejado, es decir, vivirlo solamente. Yo me acuerdo cuando empecé a entrenar ahí a Vilnius, que desde ahí, en 2 meses, estaba entrenando con el coche, iba a recoger los chicos en su casa o en los orfanatos donde vivían y tal. Estabas limpiando camisetas, haciendo campaña para buscar sí, completamente. Echando una mano por el tercer tiempo. Es increíble, es un mundo que te acoge porque es un mundo bonito. Con todas sus dificultades, sus contradicciones y tal, pero es un mundo bonito. Sí, ya pues enseguida a los niños les apasionó también el rugby ya desde muy pequeños. Alba debe llevar jugando desde los 6 años, tendría 6 años y Oriol 8, y se engancharon totalmente. Ya enseguida, por cuestión de logística, como vivimos al lado del campo donde entrena el Barça y también pues para retomar el contacto con mis antiguos compañeros y tal, acabamos también en el Barça. Enseguida Paco, que es el director técnico con quien había yo jugado en el Barça, también pues me enganchó enseguida. Oye, ponte de delegado, no sé qué, pues ya el primer año de delegado con los niños. Y luego ya me dijo, oye, ¿y si te pones a ayudar a los entrenadores en sub-12? Y ya aquí ya entré como entrenador de sub-12 y ya otra vez enganchadísimo al rugby diario, vaya, prácticamente. Fantástico. Escucha, Patis, antes de fuera de cámara te he dicho, oye, qué bonita la camiseta que tienes ahí y tal, y tú me explicaste que es una camiseta que acuerda el primer partido de rugby que se jugó en Cataluña, y 1911 me dijiste, ¿no? 1911. Esto, aunque digamos, la fundación del rugby en España y en Cataluña fue en el Sant Boi, que se fundó, fue el primer club donde se jugó a rugby, digamos, de forma continuada. Y es el primer club de España. Eso se inició en el 1924. Vale. No, 21, perdón. En el 21 se fundó el Sant Boi a través de Valdir Aleu, que era un estudiante de Sant Boi que había ido a la universidad en Toulouse, creo, y ahí se enganchó al rugby. Cuando volvió, pues otro... Valdir Aleu, que es el nombre del campo de Sant Boi. Exacto, claro, ¿no? Pues ese fue el primer apasionado del rugby en Cataluña, y entonces Mira, a ver, quizá cuánta gente que juega rugby ahora que no sabe eso, claro, que ha jugado decenas de veces en el Valdir Aleu y no sabe quién era. Claro, pues él fue el que introdujo el rugby en Cataluña y de Cataluña al resto de España. De todas maneras, revisando hemerotecas y tal, el primer partido que se jugó en un campo en Cataluña y posiblemente en España fue en 1911, a través de
el club del Español de fútbol. Antes, pues, en los inicios eran también los inicios de los clubes de fútbol y eran clubes deportivos y tendían a hacer multideportes o a introducir deportes nuevos entre sus asociados, ¿no? Entonces, en 1911 se organiza un partido que de hecho era un partido de exhibición, por eso no se considera que es el inicio del rugby en el país, porque fue un partido de exhibición y fueron un equipo de expatriados franceses que vivían en Barcelona y a través del Español pues montaron un partido en el campo donde jugaba el Español y hicieron un partido de exhibición, y es en 1911. Y entonces ahora en el 2011 se hizo un partido homenaje, creo que lo organizó posiblemente el Gothics, porque el Gothics originalmente era la sección de rugby del Español. Del Español. Creo que en los años 80 dejaron de serlo, y entonces es cuando se fundó el Gothics, pero originalmente. Entonces, a través del Gothics, no sé si la federación, bueno, se quiso conmemorar ese partido y se hizo un... Vale. Y Patis, bueno, tú en el 1911 no estabas en el campo. No estaba, no estábamos, no. Pero has vivido, y lo hemos hablado muchas veces, has vivido un rugby diferente del rugby de hoy. Bueno, el juego siempre es lo mismo, pero me acuerdo que muchas veces, hablando también contigo en viajes, después de los entrenos y tal, tú muchas veces remarcabas cuánto ha cambiado el rugby en estos años, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la gran diferencia para ti entre el rugby de los años 80, 90, los años en los cuales tú pisabas los campos y ahora lo que se ve en España, pero también a nivel internacional? Bueno, ahora es un rugby diferente ya de entrada, es un juego mucho más completo, infinitamente más dinámico, donde la fisonomía de los jugadores ha evolucionado un montón. O sea, la principal diferencia, así además muy visual, es antes las delanteras, sobre todo las primeras líneas, eran una banda de barrigudos, pero eso hasta a nivel internacional. Que no se me enfaden los delanteros. o los barrigudos en general, entre los cuales me pongo yo. ¿No? Y era pues una delantera mucho más estática, con un juego muy duro. Era un juego también muy embarrullado, digamos, no sé, ahora es mucho más limpio, y yo creo que es uno de los secretos del auge a nivel mundial del rugby, que ha sabido evolucionar con los tiempos para mejorar el juego desde todos los puntos de vista. Yo creo que, para empezar, desde el propio jugador, aunque seguro que hay quien añora los viejos tiempos y eso, pero yo creo que como jugador es un juego mucho más dinámico, más participativo, más reglado. Pero eso también ha hecho que también sea mucho más atractivo para el público en general, ¿no? Porque a veces, yo también lo digo siempre, ¿no? Que los jugadores de rugby a veces también creamos un poco de ese mundo un poco aparte, de que, bueno, nosotros somos jugadores, nosotros jugamos, ya sabemos lo que hay, y el que mire, a veces, bueno, es que igual no entiende a la gente, pues
¿no? Como que son de fuera, pues no importa, ¿no? Pues yo creo que la evolución del rugby ha ido también para hacerlo atractivo al gran público y hacer un deporte realmente de masas, porque precisamente por eso, porque es un juego espectacular y muy fluido y tal, ¿no? Entonces, pues hacer un juego más dinámico, sin tantos parones, con un juego muy físico también, muy duro, porque ahora los jugadores ya no hay barrigudos, pero es que ahora hay auténticos gigantes musculados y el nivel de contacto es muy fuerte, pero digamos el punto de rudeza, de agresividad, de lío en los agrupamientos que había antes, donde se soltaban muchas manos, se pisaba todo lo que estaba en el suelo, como parte del juego aceptado y normatizado, ¿no? Pero yo creo que esto se ha ido depurando mucho y el propio dinamismo del juego moderno hace que ya tengas que estar, pues precisamente por eso, para dar juego, para mover el balón y no perder esos segundos de si piso al contrario, no lo piso, si lo aparto. No, oye, estate por el juego porque ya está en el otro lado del campo la pelota, o sea que... ¿no? También un poco a la contra, quizás esté perdiendo esa parte tan integradora que siempre hablamos los jugadores, de que cualquiera puede jugar a rugby, entendido que se necesitan, ahí quería físicos y habilidades diferentes y realmente pues se necesitan tíos altos pues para ganar tours, para tener menos, se necesitan tíos y tíos rápidos y habilidosos que entonces cubren todo un amplio rango de fisionomías y claro, exacto. Yo creo que el rugby sigue siendo un deporte para todos, pero cambió mucho el nivel de compromiso y de esfuerzo que te pide para llegar al nivel más alto. Porque, por ejemplo, a veces se dice, oye, ahora si no eres 1,90 y tal, no puedes jugar y tal. Pero si tú miras, en Sudáfrica que ha ganado el mundo, y ahora están surgiendo jugadores de muy altísimo nivel mundial, pues que son realmente... El ala de Sudáfrica, el Kolbe, el Demi Melé, el de Klerk, son jugadores pequeñitos. Pero claro, con un físico increíble, pero el físico también se puede construir con el... Bueno, es un poco genético, pero también hay el compromiso, el trabajo y... Sí, lo que pasa es eso, ¿no? Que antes también es verdad que, sobre todo aquí cuando jugábamos, pero tú cada vez me decías, ¿no? Que habíamos jugado en el rugby de los 80 y tal, claro. Aquí yo jugué ya entrado en los 90, pero yo también siempre digo, y sobre todo al nivel que jugaba yo aquí, que el Barça todavía tuvo que estar varias temporadas en las divisiones regionales más bajas para ir subiendo, porque se acababa de volver a reiniciar el senior. En la universidad, los equipos más normales, claro, yo siempre digo, claro, jugábamos en los 90 con entrenadores de los 80, 70 que habían jugado a un rugby de los años 60, ¿me entiendes? O sea, que realmente el rugby antes, que además era mucho menos conocido, mucho más desconocido todavía, pues claro, aquí el nivel aquí era bajo y sobre todo atrasado en el tiempo porque se tardaba mucho en llegar las simulaciones. Y también ahora, claro, con la gran cantidad de partidos que se pueden ver por la televisión, la gran difusión que tiene a nivel mundial, pues claro, la gente está muy al día y eso ha hecho subir
el nivel de manera espectacular. Sí, sí. Y esto también es un consejo para los jugadores, si hay unos cuantos que nos miran, o para los entrenadores, que para mí ahora tenemos una oportunidad que el mundo digital nos da enorme, que si tú piensas, antes no había. Yo a medio nivel, más que a rugby, he jugado mucho a baloncesto y me acuerdo y ahora que mi hijo juega baloncesto, a veces me miro vídeos, cositas y tal, para enseñarles cosas, para ayudarlo, y el otro día me estaba pensando, hostia, no sé, quizás no, pero me estaba pensando, si a mi tiempo hubiera tenido estas herramientas, hubiera sido un jugador mucho mejor. ¿Por qué? Bueno, claro, después tiene que ponerle el trabajo. ¿Pero por qué? Porque mi única manera de aprender era, bueno, o el campo con los amigos fuera y tal, o mi entrenador, el cual habías tenido como única, lo que tú decías, como única herramienta, su entrenador. Y ahora, de repente, el mundo digital nos abre el mundo. Si tú quieres, te pone en internet y te mira una conferencia, un clinic de Hansen, te mira, hay la Federación Argentina, que yo flipo cada vez, que te pone todo el plan de juego, desde los Pumas hasta los clubes más pequeños, táctica, técnica, cultura. Hay solo que ponerse ahí, jugar, estudiar y entonces cambia la exigencia. Porque como que tú decías antes, bueno, esto había y más o menos quien llegaba, ahora como a los jugadores les se pide de formarse físicamente, a los entrenadores les se pide también de formarse a nivel de técnica, de conocimiento, ya no es a mi tiempo yo lo hacía así y ya está. Es pasa y corre, ¿no? Ahora, claro, hay ¿no? Los famosos skills, ¿no? Claro, la técnica individual se ha convertido en algo realmente muy, muy importante y que además quizá se le da ahora mucha importancia, pero a todos los niveles. O sea, ves a equipos de primerísimo nivel practicando técnica individual. Que no es, bueno, vale, pues esto la técnica individual para las categorías inferiores en la escuela y tal, y luego ya sabe jugar al rugby y no, o sea, esto ha evolucionado también. Yo, Patis, he tenido la suerte este verano lo cuentabas también en la charla que he hecho en italiano el otro día, he tenido la suerte este verano de estar en Treviso la semana que Inglaterra estaba preparando el Mundial. He visto una semana llena de entrenamiento de Dijon, súper interesante y tal. Bueno, aparte que había 24 personas del staff técnico, 24. Uno Esto lo he visto yo en un vídeo también, sí. Es increíble. El entreno era una coreografía en las cuales los jugadores sabían las cosas, dónde moverse en cada momento. Bueno, eso también a nivel súper profesional y quizás poco replicable a nivel amateur y de club como el nuestro. Pero hay una cosa que me había tocado. Tú me decías las skills, las habilidades. Jugadores de Inglaterra que iban a jugar un mundial a ponerse de rodillas a hacer placajes. De rodillas, como a los 10. Bueno, claro, es más por acostumbrar que a calentar el hombro y tal, pero ponerse de rodillas. Pero tú tenías que ver el nivel de concentración. A decir, el lanzamiento bien de la mano, cierrar bien con la cabeza, la atención a los detalles de técnica elemental, de técnica básica. Y esto es, yo creo, una parte muy importante que tenemos que darle a comprender a los jugadores, que no se termina nunca de aprender. Yo me acuerdo de un entreno que hemos hecho contigo, en el cual un jugador que tenemos ahí en el Barça, en un ejercicio donde hay que ponerse parado y hacer técnica de pases, me dice, oye, pero ¿esto a qué sirve? Yo ya lo sé.
Y a veces los chicos hoy tienen, no todos, pero unos cuantos, y quizás esto es lo que marca la diferencia después entre lo que consiguen y lo que no consiguen. Pero un chico que dice, yo esto ya lo sé, pero si tú tienes jugadores que van a un mundial y están haciendo cosas aún más básicas. Sí, sí, sí. Eso también, claro, era contigo también, ¿no? ¿Te recuerdas a un torneo que fuimos de Rugby a 7 a Perpiñá? Que habían clubs de la sub-14, ¿no? Estábamos. No, yo no me lo habías contado, pero yo no pude ir. Eran pues clubs, estaba el Step Toulousain, estaba el USAP de Perpiñá, estaba el Narbonne, o sea, eran de escuelas, pero eran de equipos de primerísimo nivel. Y en el calentamiento estaban los chavales del Step Toulousain haciendo líneas de pase, pero marcando todos esos detalles que explicamos siempre los entrenadores de las caderas rectas, girar y mirar al compañero, estirar los brazos. Y eso que decimos, estira los brazos y déjalos estirados para marcar la dirección del balón y tal, ¿no? Y que eso, incluso a mí, cuando empecé a hacerlo como entrenador, me parecía un poco, entre comillas, una chorrada. Pero vimos a los franceses que lo hacían, pero de manera sistemática, una disciplina marcial, y ya solo verlos en el calentamiento impresionaba. Pero es que, claro, luego en el juego nos pasaron la mano por la cara porque hacían una rapidez de pases, unos pases tensos perfectos a la mano, que me ha servido mucho después para entrenador, para convencer a mis jugadores de lo importante que es eso, ¿no? Y siempre les decía, oye, si soy el primero que me parece gilipollas hacer un pase y quedarte con las manos estiradas 3 segundos y tal. Pero recordar aquella vez en Francia el nivel que tenían esos chicos, pues, y cómo hacían los pases. Y entonces, en estas cosas, ¿no? Una de las cosas más gratificantes de ser entrenador es que los chavales encuentren útil lo que les enseñas, claro. Porque es la manera en que lo integran. Si un chaval o una chica que está aprendiendo no le ve la utilidad a las cosas, no las va a... Claro. Yo siempre digo, porque a veces se dice, oye, este tío no ha sido un gran jugador, este tío no ha jugado, este tío... No, al final, ¿sabe qué? Los chicos, claro, que si te llega Dan Carter, bueno, es Dan Carter y lo escuchas un rato, pero lo que de verdad marca la diferencia es cuando un entrenador, y no es fácil, y una vez te sale, 4 veces no, pero te explica una cosa y después estas cosas tienen una aplicación directa y efectiva en el campo. Yo siempre, cuando te casas, no sé, mira, quizás hay un agujero para ahí o también si intenta poner la mano en esa manera, quizás te sale mejor y tal. Y después le pasa esto ya, tú entonces sí que eres creíble. El creíble no es, yo cuando era joven he hecho 45.000 placajes, he matado a los osos y tal. No es eso. Vale. En el mientras que hablamos, el Pepito Van de Kurt dice, l'home que li va fer una salsa al Narbona. Entonces ahora tienes que cuentarnos este ensayo. Bueno, eso mis compañeros siempre me lo recuerdan, pero yo ese ensayo tampoco no lo recuerdo o sea, lo recuerdo y me gusta, pero no es... recuerdo el ensayo que hiciste en Narbona. Entonces, ¿qué pasó? Que esto sería en el 75 aniversario de la fundación de la sección del Barça, que además coincidía con el centenario de la fundación del Fútbol Club Barcelona. Entonces, pues hubo varios eventos durante esa temporada y, ya te digo, para aprovechar, o sea, coincidiendo el 100 aniversario del Fútbol Club Barcelona y el 75 de la sección de rugby,
pues nos organizaron un partido con el Narbonne, un equipo de alto nivel en Francia. Y efectivamente jugamos un partido muy entrañable en la Fuixarda, en el cual obviamente nos pegaron una paliza. Yo creo que ellos pasaron de los 100 y nosotros hicimos 5 puntos de mi ensayo, ¿no? Y evidentemente, claro, me siento orgulloso de ese ensayo, pero yo jugaba de ala, siempre había jugado de ala. Y entonces fue la típica jugada. Yo pensaba que jugabas de segunda línea. Cuando pegue el tirón. Pues ese partido, bueno, esa marca pues fue la típica marca de ala, de que se abrió un balón, estábamos dentro de su 22, pase, y entonces yo vi un hueco en el banderín y me tiré a por él y pude esquivar al ala o al Larry que tenía delante y me tiré. Entonces, pero yo ese tipo de marcas, porque además ahí ya el Barça habíamos creado un equipo de muy alto nivel, que estábamos creciendo mucho, que éramos muy superiores a la categoría donde estábamos. Por eso creo que el año siguiente o pronto acabamos en Liga Nacional. Teníamos realmente un muy buen equipo y como buen equipo que teníamos, yo porque era Lara, no porque era Patis, ¿no? Pues bueno, vamos. Pero nos hinchábamos a hacer marcas. Yo esas temporadas hacía, pero muchos ensayos, ¿no? Bueno. Pero yo siempre lo he concebido como una cosa natural de ese juego coral que es el rugby, ¿no? Para que el ala haga el ensayo, no solo tiene que ser rápido, que tiene que serlo, pero no solo eso, es que le tiene que llevar al balón, y para que te llegue el balón, pues los delanteros se han tenido que romper la cabeza para ganar la melee, para ganar y controlar los racks. Los medios se tienen que entender bien, los centros tienen que hacer correr el balón. O sea, es un trabajo colectivo. Es un trabajo colectivo. Entonces, digamos, el ensayo del ala es consecuencia de eso. Entonces, yo claro, me disfrutaba, vamos, como un enano que era, ¿no? Pero esos años disfruté mucho y hice un montón de ensayos, pero bueno, mi parte era hacer la carrera rápida, que eso sí que lo tenía, y rematar, ¿no? No es hacer la jugada, era rematar la jugada que ya venía de mis compañeros. Y yo creo que este es el resumen de... Claro, yo siempre digo que el rugby es el juego de equipo más de equipo que hay. Y hago un ejemplo, que si tú coges un superjugador, un Messi o un Michael Jordan, y lo pones en un equipo de pueblo a jugar a fútbol o a baloncesto, que sea, estos te van a ganar solo una liga, te la van a ganar solos. Si tú pones Messi a jugar con, qué sé yo, con el Viladecans, no sé ahora en qué categoría juega, pero te va a ganar la liga, no hay dudas. Si tú pones Michael Jordan, aún más, porque en el básquet hay 5 jugadores. En el rugby, si tú pones a un, qué sé yo, a un Richie McCaw, en un equipo de división de honor, en el Barça o qué sé yo, te cambia, pero no te cambia. Te gana un partido más. Necesita mucho más. Necesita poner 6-7 de alto nivel para que el equipo sea diferente. El rugby es, en los deportes de equipo, el más de equipo. Sí, eso siempre lo he creído, ¿eh? Y bueno, y ahora que hablamos de ensayos, ya te digo, yo ese también tiene otra anécdota divertida, que es que mi mujer, bueno, en esos no nos habíamos casado todavía,
estaban grabando el partido en vídeo. Y esta gran, famosa marca contra el Narbonne no quedó grabada, porque al iniciarse la jugada se levantó todo el público. Entonces no pasó, no sucedió. No, porque se levantaron todos, el que estaba grabando también, y justo el trozo de la marca está enfocado en el suelo, los pies, y se oye gritar, el Pati ha hecho ensayo, el Pati ha hecho ensayo, pero no se ve el ensayo, ¿no? Pero ves, en cambio, Dime. No, quería decir, pero bueno, si no quiero cambiar el tema, pero ahora como que habías hablado de tu mujer, quería decir que tu mujer también era jugadora, Elena, y jugaban un rugby espectacular, porque yo aún me quedo flipado al mirar un ensayo que tú me enseñaste, que hicieron ellas con el Bonanova al tiempo, en el cual jugaban un rugby champagne, un rugby que yo había visto en la Francia o en el Treviso de Villepreux y tal. Pase, pelota viva, para decir, el rugby ha cambiado, pero en los años 80 también se hacía un rugby de pase y de movimiento. No te digo lo contrario, o sea, incluso ahora, o sea, digamos, el rugby moderno ha subido tanto de nivel, un perfeccionamiento técnico tan grande, unos defensas súper compactas, unos ataques que tienen que buscar agujeros donde no hay. Entonces, claro, también es un juego mucho más cerrado, ¿no? Y yo, por ejemplo, como ala, también he hecho faltar un poco ese juego más espontáneo que había antes, ¿no? Es la mítica Francia el rugby champagne de Serge Blanco y Capdevila, toda esa espontaneidad del juego, ese juego dinámico buscando agujeros, pues claro, ahora eso es mucho más difícil porque claro, las barreras defensivas son impresionantes, el estudio del juego es muy elevado, entonces hay que hacer muchas jugadas, aunque también una de las gracias del rugby es que eso, ¿no? Siempre hay una siguiente evolución, ¿no? O sea, cuando las defensas son tan cerradas, no sé qué, pues hay que se encuentran maneras de abrir espacio, pues ahora con redobles, con los señuelos, que antes no necesitabas de esas cosas. Pero bueno, ahora eso también crea otro tipo de juego que también realmente... Si has visto, por ejemplo, jugar el Japón en la Copa del Mundo, eso te da una idea de que en el rugby aún hay muchas cosas que se pueden hacer, se pueden inventar. Claro, y también yo me quedé flipando a mirar el Japón, un juego tan completo, tan dinámico, tan divertido a mirarlo. Y eso también es, al final tampoco no es siempre que inventar, muchas veces es volver a cosas que se han dejado de hacer, ¿no? Es lo que dices tú, bueno, claro, es un juego tan estudiado, tan pautado, tan eso, que si haces lo que nadie se imagina que harás, pues realmente creas ese factor de desequilibrio, ¿no? Siempre hablamos los entrenadores que el juego del rugby es encontrar el desequilibrio, ¿no? Increíble. Es encontrar lo que has dejado. Me ha sacado, como nos pasa muchas veces, me ha sacado la palabra de la boca. Es que hemos estado muchos años juntos y eso se pega, pero es verdad, ¿no? Es que el equilibrio. El Jacques Brunel, que es entrenador ahora de Francia y antes era entrenador de Italia, cuando había venido a Italia, él comentaba, yo voy buscando el equilibrio. Decía, el equilibrio para causar el desequilibrio contrario. Y si te lo piensas, entrenar es buscar el equilibrio siempre. El equilibrio entre los tres cuartos y los delanteros, el equilibrio entre el ataque y la defensa, el equilibrio entre chocar y pasar la pelota por fuera, el equilibrio en todo. Es eso, ¿eh? Sí.
Sí, sí, muy interesante. Como siempre, hemos entrenado tanto juntos que... Hostia, cuento una anécdota. Cuando que yo y Patis entrenábamos juntos, hemos entrenado 4 años juntos, siempre nos pasaba que íbamos al campo y uno decía, oye, he pensado eso. Y el otro, mira, es lo mismo que he pensado. Eso siempre me gustó un montón. Esa conexión, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, Patis, dale. También saludamos poco a poco la gente que está mirando y nos hacen comentario. El Joan Boirá nos comenta, Patis es un gran entrenador. Eso es tu primo, ¿no? Eso es tu primo, ¿no? No, es un buen amigo y es un padre de una de las chicas que tengo este año en el CEU y bueno. No, fantástico, fantástico porque mira, aquí también lo tenía marcado, pues no es una... lo tenía marcado aquí también. Quería pasar a este aspecto. Quería preguntarte un poquito de este aspecto, como ya vamos en la hora de charla, pero bueno, es muy interesante y muy y tal. El tema padres. A veces uno de los problemas más grandes que tienen los entrenadores de categoría inferiores, por lo menos hasta sub-14, bueno, también hubo en categoría más grandes, pero es la relación con los padres. Ahora, si hay una calidad que siempre ¿cómo se dice? Te envidié y tal, es que tú eres muy bueno en manejar las relaciones con los padres. No siempre a mí me sale tan fácil. Y encima eres padre, de jugadora. Entonces, quería preguntarte 2 o 3 consejos para los entrenadores que nos escuchan de cómo manejar esta relación con los padres. Bueno, sí, la verdad y a mí es una parte que me gusta, además, porque cuando estás en categorías de formación con chavales muy jóvenes, son niños, lo que hay que ser consciente es que los padres son una parte importante del equipo. O sea, yo lo veo así como muy global, ¿no? El equipo no es solo los jugadores, no es el entrenador, no es el jugador así el entrenador, es todo también, porque el entorno influye mucho. Y los padres, a veces perdemos esa noción de que, claro, son un aporte muy importante porque además, como estamos tratando con niños, al final el niño hace lo que hace el padre. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de puntualidad en los entrenos o en los partidos, claro, eso sí que se lo dices a los chavales y tal, pero es que tienes que ser consciente de que a ese niño le trae su padre al entreno o al partido o lo que sea. Entonces, hay que trabajar con los padres para que sean parte del equipo. Eso no quiere decir, eso tampoco quiere decir de que entonces perdamos nuestra autonomía como entrenadores para tener que, digamos, preguntar qué le opinan a los padres de no. El entrenador es el entrenador, el staff técnico es el que tiene que llevar las cuestiones técnicas, cómo tiene que funcionar el equipo a nivel técnico, los partidos, quién juega, quién no juega, cómo se hacen los cambios, ¿de acuerdo? Y eso lo tiene que hacer el entrenador y eso no entran ahí los padres. Ahora, eso no quiere decir que se tengan que mantener aislados de todo eso. Pues un entrenador tiene que explicarles a los padres el por qué, ¿vale? Porque también es importante, además estamos hablando también de edades de niños que hay que también saber comunicar bien a los niños, pues
por qué tomas unas decisiones u otras, por qué juega más o no juega más, por qué tiene que ponerse en esa posición o en esa posición. Y en eso también tenemos que acompañarnos de los padres porque también al final al niño le llegamos a través de todas estas vías, ¿no? Porque podemos tener más o menos feeling con los niños, pero ellos hablarán con los padres y los padres con nosotros. O sea, hay que cuadrar todo ese rompecabezas pero sobre todo asumiendo cada uno qué roles y en qué cosas se mete o no se mete. Pero como conjunto. Entonces a mí, que además ya está, es que más me dejo enseguida influenciar, pero sí que involucro a los padres de manera que cuando los padres saben lo que haces y por qué lo haces, probablemente es cuando, estando o no estando de acuerdo, pues asumen su rol, lo entienden el rol del entrenador y entonces, digamos, dejan trabajar en esa política. Pero hay que explicar la política. Pues podemos decir que el resumen de todo lo que has dicho ahora es ahora al final cuando dijiste que los padres tienen que saber por qué haces y por qué lo haces. Claro, eso no significa ir a justificar cada paso, pero tienen que saber cuál es el objetivo que estás intentando de conseguir. Exacto. ¿Es ganar la liga? ¿O es formar un jugador? ¿O es formar un hombre? ¿O es un poco de todo? Pero que los padres tengan bastante claro que ellos te entregan su niño, bueno, ya está, y que intentaré de conseguir con su niño y con el equipo. No se trata de decir por qué a mi niño tal le he cambiado en el minuto tal, por qué y al otro. No, es explicar que tú haces los cambios en general con este criterio, pues para que jueguen todos los mismos minutos o para que cada uno juegue los minutos que se ha merecido en el entero o para que cada uno desarrolle sus habilidades, pues también en función del contrario, en función de cómo va el partido y en función de cómo él es capaz de asumir el nivel de un nivel de juego que se está jugando, porque a veces es eso, ¿no? Y entonces eso es lo que hay que explicar, porque si no entras, que los padres no saben, entonces te dicen, ¿por qué mi niño ha jugado 5 minutos y en ese partido no ha jugado ninguno y ha jugado en el otro? Pues tú tienes que decir, él tiene que saber, y se lo tienes que haber explicado, que pues si el chaval es nuevo, por ejemplo, es muy nuevo y le falta confianza y tal, pues lo vas a hacer jugar más en partidos con un nivel de exigencia más bajo, contra rivales más loados. Claro. Pero no porque a veces no sabe o porque queremos ganar o no, es porque el niño así coge más confianza en el juego y entonces a la larga va a poder jugar al nivel. También porque a veces nos olvidamos también que nuestro deporte sigue siendo un deporte de combate y entre comillas con sus peligros. Y yo a veces hago un ejemplo a los padres, sobre todo con los chicos nuevos y tal. Digo, oye, si tú has aprendido a esquiar ayer, no vas a ser una pista negra, ¿no? No te tira abajo de la montaña como un loco y tal. Y entonces a veces, con la idea que sí que todos tienen que jugar los mismos minutos y tal, a veces ponemos chicos en situaciones en las cuales ellos mismos no quieren encontrarse, en situaciones en las cuales no están preparados a enfrentar. Claro, bueno. Y porque además, y ahí es uno de los puntos, tú lo sabes, que es más difícil de comunicar, ¿no? A veces, y en eso, por eso hay que también trabajar con los padres, ya no te digo entrenarles o enseñarles, pero bueno, hay que trabajar juntos con los padres para que vean cuál es, que es una filosofía con criterio, ¿no? Y tienen que entender esos criterios, ¿no? Y a veces, si no, nos vamos mucho a la de cuántos minutos juega y estar ahí con el cronómetro, es que ha jugado tantos y el otro ha jugado tantos, ¿no? Y no es al final el número de minutos, sino
el número de minutos en el campo, sino el número de minutos que ha jugado. Entonces, poner a un jugador muy nuevo o muy inseguro o que le faltan X cosas en un partido donde ese nivel de exigencia va a ser muy alto, no es que vaya a jugar a disfrutar más o menos, es que si se frustra, es lo peor que le puede pasar a un niño. ¿No? Un niño, un jugador, pero estar o sea, sentirse mal porque al final los niños son conscientes de lo que hacen, de cómo juegan, de su nivel, claro que lo son. Que nos pensamos a veces también que los niños viven en un mundo aparte. Un niño que sabe que el placaje no es su fuerte, pues si le metes en un partido donde sus compañeros están placando, el equipo rival es muy fuerte y él no es capaz de placar al contrario, pues este niño no solo es que se está frustrando y va a coger miedo al placaje, va a pensar que él no sabe jugar, que él no tiene nivel, y entonces eso es negativo. Es mejor quizás que ese partido no lo juegue o juegue pocos minutos para que vaya entrando y tal, y en cambio un día que sea un rival, pues, si es en una cuestión de placaje, pues donde el rival son más pequeños o más inexpertos o no sé qué, pues ese día lo pones, el chaval hará 3 placajes seguidos y dirá, ostras, pues sí que puedo, porque al final, eso también me lo has oído decir a los niños, al final el secreto del rugby es creérselo uno mismo, creer que uno puede hacerlo, ¿no? Y el rugby es un juego muy de equipo, muy colectivo, lo que decíamos antes, es el juego más de equipo que hay, pero eso lo que explique también a nivel de individual es muy desafiante. Es muy potente, porque sí, al final es un desafío y te desafías tú mismo. Y es decir, cuando hablamos además que eso, ¿no? Que el placaje, por ejemplo, que es el emblema del rugby, es lo que en la imagen colectiva es una cosa muy dura, muy tal, y que te lleva enseguida a pensar que tienes que ser muy fuerte, muy alto, muy, muy, muy grande para poder, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de que hay grandes jugadores pequeños que pueden jugar al rugby tranquilamente y además ser igual de los placadores más agresivos y más aguerridos y tal, yo soy pequeño, ya lo sé que soy pequeño, soy bajito, yo mismo cuando era jugador era bajito y delgado, pero me encantaba placar. Y entonces yo siempre, y por eso a los niños les transmito eso. Oye, créetelo, tú puedes placar al más gigante. Si vas bien, si vas con la técnica, como te he enseñado, con el hombro fuerte, sin miedo, y entonces eso, y siempre les digo además, la satisfacción que tienes cuando te levantas del suelo habiendo tirado a Goliat, pues... Siempre me acuerdo cuando tú le contabas a los niños, cuando la satisfacción más grande es cuando después de un placaje escucha al público que hace ¡oh! No, es uno de los momentos, porque además es tu momento, ese sí que es tu momento y lo tienes continuamente en el partido. Es ese duelo, viene un contrario con el balón, pues por mí no puede pasar, ¿no? Y entonces yo puedo pararle, pum, y lo paro. Y ahí además, también que no es lo paro y ya está, no, es lo paro y sigue el juego porque me tengo que levantar y volver otra vez a mi sitio y mis compañeros lo mismo. Vale, también saludamos a Nacho Martínez Glatli, que nos envió un comentario y te acuerdas la gran marca de Lleida. Pero bueno, ya esa no te la pido de cuenta. Bueno. Porque ya vamos al final, Bueno, como que hemos pasado la hora, ya vamos al final y bueno, mira, otra conexión. Como padre, tú eres el padre de Alba Capell, que juega en el primer equipo femenino del Barça. Y este año bueno, no ha terminado como tenía que terminar, pero bueno, hay una movida
hay una movida bastante importante del rugby femenino en Cataluña, en España y tal. Pues eres padre de jugadora, marido de exjugadora, dos, tres reflexiones sobre el rugby femenino y lo que está pasando aquí en Cataluña. Bueno, aquí la Federación Catalana ha dado por concluidas todas las ligas. Aquí no ha habido polémica y se ha consensuado con todos los equipos. Y el problema ha sido con la Federación Española, que ha optado por criterios diferentes para terminar las ligas de masculino, que se han dado por concluidas, dando campeones según la clasificación y solo con los ascensos y descensos directos. Y en el rugby femenino se había optado en una primera instancia por dejar las ligas en suspenso, en espera de poder jugar los playoffs o ahora en verano o al principio de temporada, ¿no? Y eso ha creado mucho revuelo por ese. Además, claro, ¿qué ha pasado? Que enseguida se ha dicho que ha sido un trato discriminatorio para el rugby femenino, pero luego se ha defendido de que no, porque las ligas estaban diferentes. Entonces, ¿cómo yo lo veo? Yo creo que en el fondo ha sido una discriminación de género, pero no en el sentido en que lo enfoca mucha gente, de decir, bueno, es que las ligas de femenina y masculina estaban en diferentes fases y por eso se ha optado. Eso yo lo entiendo y es absolutamente lógico. Las ligas femeninas habían acabado las ligas regulares, solo quedaba disputar los playoffs, por tanto eran 2 o 3 partidos que quedaban, se podía haber hecho. Digamos, el haber adoptado 2 criterios diferentes tenía su razón de ser y creo que además era el origen de esa diferente. Ahora bien, y seguramente porque mi hija y además, sobre todo por mi mujer, siempre defendiendo el rugby femenino, yo me he puesto mucho también con la asociación de veteranos, pues empezamos el proyecto para crear un senior femenino. ¿Qué pasa? Que en el fondo, o sea, lo que demuestra un poco esa discriminación es el enfoque, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el comunicado de la Federación, el primer párrafo decía que la Federación Española daba por concluidas todas las ligas, las competiciones entre selecciones, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, detallaba cómo se resolvía las ligas masculinas y luego en la liga femenina decía que, bueno, que en la liga femenina quedaba en suspenso a la espera. Entonces, eso ya solo de formas es una manera de que sale, yo creo que de forma involuntaria, pero a raíz de esa desigualdad social que hay o esa poca atención que a veces se le da al rugby femenino, porque si tú dices que todas las competiciones se dan por concluidas y luego en el femenino dices que bueno, quedan de espera, entonces o no piensas que el femenino está incluido en todas las competiciones o te has olvidado del femenino, ¿vale? Entonces, no es así. Pero después la cambiaron, ¿no? Después la cambiaron. Ha cambiado y ahora también hay el problema que otros se quejan de que pero aparte... Entonces, el equipo que se quedó campeón... Lo que sí que es discriminatorio es que, y lo que no se entiende de la primera resolución, es con las condiciones tan inciertas que hay sobre cómo va a evolucionar la crisis sanitaria del coronavirus, o sea, que prácticamente seguro no se va a poder jugar en verano, segurísimo que no se va a poder utilizar instalaciones, no sé qué, y que en septiembre se ve ya muy complicado de reiniciar, o sea, de iniciar las ligas las siguientes, ¿cómo
para pensar de que además primero habrá que hacer una previa para determinar las ligas anteriores. Claro, muy complicado. Y esta falta de previsión yo creo que es un poco una falta de respeto, ¿por qué no decirlo así? Pues enfrente el rugby femenino, porque bueno, el rugby femenino, pues cuando sepamos algo, cuando se pueda, ya veremos, ¿no? Y entonces yo creo que eso es lo que le resta importancia, ¿no? Es decir, y sabiendo además que la situación es muy, muy complicada y además con cuestiones prácticas como con qué plantillas van a poder contar los equipos. Si van a poder fichar para jugar solo las de esto o van a tener que ser las fichas anteriores. ¿Y qué pasará si hay fichas que ya se han rescindido y no hay jugadores suficientes? Vale. Entonces, este año declararon un equipo campeón, ya lo de la división de honor. Claro, las críticas que recibió la federación, las protestas de los principales clubes involucrados, han hecho que la federación tire marcha atrás y haga como en el masculino, según la clasificación, que además... Incluso, ¿y entonces quién ganó la liga? ¿Quién ganó la liga? Porque las ligas femeninas habían concluido las ligas y entonces la primera clasificada se entiende que es la que ha tenido mejores resultados. ¿Y qué equipo es? Que no me acuerdo. Son las Cocodrilos de Sevilla. De Sevilla. Vale, Sevilla. Pues también una novedad, ¿no? Porque en los últimos años había sido Madrid y Barcelona, más que nada, ¿no? Sí. INEF había sido la gran dominadora del rugby femenino como club también pionero, pues siempre había sido de alto nivel. Este año estaba en una situación complicada, de hecho quedaron penúltimas y tenían que haber jugado un playoff para mantener la categoría con la segunda clasificada de División de Honor B, ¿no? Vale. Es que el rugby andaluz, tú y yo que hemos estado en los últimos campeonatos de España, se ha visto esta evolución del rugby. Yo me acuerdo los primeros años que los equipos, o sea, estábamos pendientes siempre, ¿no? Equipos de alto nivel, los de Valladolid, Madrid. A mí me queda una herida abierta porque el año pasado hemos perdido la semifinal de Seven de Comunidad Autónoma con Andalucía. Y en los campeonatos autonómicos también, claro, las selecciones andaluzas han pegado un golpe en la mesa y estamos ahí. O sea que realmente el rugby en Andalucía está subiendo a buen nivel. Lo que es bueno, ¿no? Que en España haya varias comunidades autonómicas que empujen para arriba. Porque yo creo que es un empujón para arriba más que un empujón para abajo. Yo creo que aquí en Cataluña también estamos tirando para arriba y un poquito todo el rugby español está creciendo. Esa es la sensación que tengo yo. Sí, y es lo bueno, porque al final que solo haya un club de equipos de élite que lo ganen todo tampoco no beneficia a nadie, ni tan siquiera a los jugadores, a los equipos de alto nivel. O sea, que cada vez haya más equipos con más nivel, más competencia. Eso siempre es bueno para todos, porque si no, al final, si no tienes... O sea, al final es encontrar rivales de tu nivel y obviamente para el conjunto es mejor que cuanto más arriba mejor. Por eso nos hace subir arriba. Por eso tan importante el trabajo en los campeonatos de España y lo bonitos que son precisamente por eso. Porque ves a un gran número de equipos que no conoces, que te pones a jugar contra equipos que nunca has jugado, porque si no, al final también siempre jugamos los mismos contra los mismos. Y además, como hay tantos y por el tipo de competición, enseguida, pues quizás los primeros sean muy difíciles, pero enseguida como van igualándose a tu nivel, entonces creas un
un campeonato súper competitivo que juegas a tu máximo nivel con un montón de equipos que no has visto. Entonces es súper interesante. Realmente yo creo que para todos los que estamos involucrados en categorías inferiores, la gran puya de esta temporada seguro que no es haber no podido acabar la liga regional, quedar campeones o no sé qué, sino que la gran puya, y para los jugadores, y lo sé, es no haber este año, no haber podido ir al campeonato de España, porque realmente es la guinda que acaba la temporada para los jugadores, pero también para los entrenadores y tal. Siempre es el final de temporada esperado, porque realmente es lo más meritorio de la temporada. Claro, y muy, bueno, pero hay lo que hay. Pero muy a menudo también varios equipos organizan viajes de final de temporada y si quieres, yo siempre digo que los viajes son lo donde se crea de verdad un equipo. ¿Te acuerdas los viajes que hicimos en Treviso, en Berlín? Y estos fueron los momentos que al final los jugadores se van a acordar toda la vida, porque de haber ganado o perdido un torneo y tal, eso se lo olvidarán, pero de haber hecho amigos por toda la vida en un viaje, esto sí que se le va a quedar. Sí, sí. Bien. Pero bueno, esperemos que la temporada que viene sea mejor y podamos normalizar la situación y volver a jugar en el campo, que es lo que tenemos ganas todos desde que acabe eso y podamos pisar el césped de nuevo y pasar la pelota y placar al primero que pase. Al del bar, a él del bar. Al que sea, como no nos dejen empezar a jugar rápido, vamos a tener que empezar a placar por la calle. Y ya va a ser cuidados complicado. A la vuelta, si veis a Patis ahí por los alrededores, alejaos que os tira un placaje. Patis, muchísimas gracias. Ya hemos pasado, yo me quedaría hablando por horas. Me parece que acabamos de empezar, pero ya ha pasado 1 hora y 15. No creo que nadie nos haya aguantado todo el rato. No, pero he visto que hubo muchas personas, muchos saludos, los 3 que hemos comentado, más otro like, también lo vamos a agradecer. Paco Peña, hola Paco, Juanita Sánchez, y lo mismo Joan Boirá, Pepito Van der Kurt, Nacho, y seguro muchos lo van a ver después grabado. Pues gracias de verdad, Patis, ha sido un gustazo. Un placer aquí estar un rato contigo y bueno, la próxima con una cervecita y en un campo. Perfecto, eso lo esperamos. Okay. Venga, chao Patis, gracias. Que nos están viendo. Venga. Gracias, chao.